Hola a todos desde la Federación de Comunidades Judías de España y Radio Sefarad en este ciclo de actividades mensuales que realizamos a través de las redes sociales y en este caso de YouTube. En esta ocasión para recordar el Día Internacional del Holocausto y los Crímenes contra la Humanidad en un debate que hoy girará en torno a la magnitud del sufrimiento, la Shoah y el dolor absoluto. Y sin más voy a pasar el habla al quien va a ser el presentador de esta actividad, que es el secretario general de la Federación de Comunidades Judías de España, Maxo Ben-Alal. Muchas gracias, Jorge. En el momento en que en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial se empezaron a liberar los campos de concentración, Majdanek el 23 de julio de 1944, Auschwitz el 27 de enero de 1945, Buchenwald y Bergen-Belsen los 11 y 15 de abril, Dachau y Ravensbrück el 29 de abril, Mauthausen el 5 de mayo, Theresienstadt el 8 de mayo, y que campos como Treblinka, Sobibor y Belzec nunca tuvieron esa suerte y sufrieron en 1943 su destrucción por los nazis y el exterminio de los judíos que aún en ellos quedaban. Se destaparon los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Los discursos de odio y falsedad a los que hoy en día asistimos no solo provocan de nuevo que salga a la luz el dolor por la muerte de casi 7 millones de seres humanos asesinados por aquellos a los que hoy algunos tratan de justificar, sino que se trata de empujar hacia el olvido y hacia las cunetas de la historia a los 7.000 hombres y mujeres que se encontraron aún vivos en Auschwitz, incluyendo 180 niños que habían sido objeto de experimentos llevados a cabo por los doctores de la muerte. Los 60.000 hombres, mujeres y niños rescatados de Bergen-Belsen, los 13.000 cuerpos hallados sin enterrar o las 10.000 personas que fallecieron en las semanas siguientes de tifus y malnutrición. El 27 se celebra lo que en hebreo llamamos Zahor, recordar. ¿Por qué es importante recordar? Porque recordando las maldades del pasado es la mejor forma de evitar maldades en el futuro. No podemos devolver los muertos a la vida, pero podemos tratar de hacer que su muerte no haya sido totalmente en vano. Los que olvidan podrían repetir, los que recuerdan saben que se puede encontrar otra vía. Cuando hoy la vileza de algunos individuos que solo pretenden llamar la atención hacia ellos les conduce para ello a hacer declaraciones negacionistas y revisionistas o a llevar a cabo actos antisemitas físicos, los que les prestan su oído o les aplauden y halagan contribuyen a colocar una pincelada más de sangre en el lienzo ya sangriento de la historia. El capítulo criminal del Tercer Reich ha sido juzgado y condenado. Hoy estamos obligados a recordar la solución final que algunos tratan de justificar, o aún peor, muchos de banalizar o de cuestionar, y que se plasmó por un racismo organizado desde el Estado y que dio como resultado legislaciones antisemitas, boicots como los que se ven hoy y una supuesta arianización hasta llegar finalmente a los pogromos de la Noche de los Cristales Rotos y actividades orientadas a eliminar a los judíos de la sociedad alemana. Se convirtió en un plan integral para concentrar y finalmente aniquilar a los judíos europeos. Esta es la única verdad. Por mucho que algunos lo nieguen, la verdad es solo y será siempre solo una. La Shoah fue mucho más que una maquinaria perfectamente engrasada de asesinar. Fue perfeccionándose con el tiempo y con la complicidad e iniciativa de políticos, gentes de ley, orden militar y social, hasta configurarse como una bandera de orgullo nacional. Venimos a acabar con los judíos, no solo a expulsarlos, como se hizo tantas veces y en tantas partes del viejo continente a lo largo de los siglos. El judío se convirtió de ser humano en plaga, cuya única vacuna protectora era su eliminación física y moral. Su nombre y su memoria debían desaparecer en una solución absoluta, total, sin margen alguno para la compasión. Hoy sufrimos por muchas cosas, enfermedades, deterioro económico y principalmente
por la angustia de conocer la fragilidad de nuestro futuro. Sin embargo, hemos perdido el sentido de la proporción. Nos alarma, por ejemplo, el retraso puntual, el suministro de mercancías hasta hace poco más de 2 generaciones suntuarias, como el papel higiénico, o los inconvenientes de confinarnos durante breves periodos en condiciones que ni el más afortunado de los habitantes de un gueto durante la Segunda Guerra Mundial hubiera imaginado en el mejor de sus sueños. Nos hemos acostumbrado tanto a que la historia pertenece al pasado y este queda recluido atrás en el tiempo, que nos resulta imposible revivirlo por un instante más allá de su mención. Nos hemos vuelto inmunes al dolor que nos parió y a las huellas que dejó en nuestras almas. Hoy contamos con un panel de invitados exquisito. Contamos con un panel de invitados cuya competencia para presentar y discutir el tema que nos ocupa de la forma más competente y profesional que cualquier medio de comunicación podría desear. Es más que un honor y un privilegio para mí introducir a las 2 personas que hoy nos acompañan. La primera es Kotia Serin. Kotia Serin nació en Melilla, vivió en Jerusalén mucho tiempo, donde cursó estudios de BA en Biología en la Universidad Hebrea de Jerusalén y un máster de Microbiología en el Hospital Hadassah de Jerusalén. Tras su vuelta a Madrid, por motivos profesionales, donde comienza su trayectoria en el mundo de las terapias alternativas, llevando a cabo estudios en los dominios de la naturopatía, la kinesiología, la programación neurolingüística, la medicina tradicional china, incluyendo acupuntura y fitoterapia, y la terapia transformacional. En la actualidad, sus actividades profesionales pueden resumirse en Chair de International Mental Wellness para España y Latinoamérica, terapeuta transformacional por el Marisa Peer School y coordinadora del curso de Bat Mitzvah y crecimiento personal de la Comunidad Judía de Madrid y directora del programa Shalom de Televisión Española. Bienvenida, Coti. Muchas gracias. También tenemos a Blanca Navarro. Blanca Navarro es médico especialista en psiquiatría que ya trabaja desde hace más de 20 años en la Red Sanitaria Pública Española y desde 2008 es coordinadora de un centro de salud mental. Es psiquiatra forense y miembro de la Sociedad Catalana de Victimología. Es profesora de psiquiatría forense en la Universidad Internacional de Cataluña y durante 10 años ha sido responsable de la asignatura de psicopatología de las víctimas. Ha sido diputada en el Parlamento de Cataluña en la 12ª legislatura, consiguiendo la adopción por parte de esa Cámara de la definición de antisemitismo del IRA. Es miembro hoy también de la Comisión de Lucha contra el Antisemitismo de la Federación de Comunidades Judías de España. Bienvenida, Blanca. Muchas gracias, Maxo. Es un placer estar aquí con vosotros. Y bueno, vamos a aprovechar esta oportunidad que nos da la Federación para presentar a Kotia Serin, que va a ser la primera de las personas que van a hablar en respuesta a este tema. Coti es terapeuta, como ha presentado Maxo, y supongo que el tema del dolor es algo habitual en este tipo de enfoque, ¿no? Efectivamente, muchas gracias, gracias a todos, gracias Maxo por esa bella presentación y gracias a todos, es un placer compartir panel y este ratito con todos vosotros. Efectivamente, Jorge, el dolor es parte, evidentemente es parte de nuestra vida y es casi la primera piedra contra la que nos presentamos a la hora de tomar conciencia de para qué y por qué existimos. El dolor, y evidentemente aquí me gustaría a mí centrarme hoy un poquito en las lecciones que hemos aprendido o que nos han dejado las víctimas del Holocausto y que nos pueden servir para nuestro día a día. Porque lo que sería una pena es que esas lecciones lamentablemente magistrales no hubieran servido solamente para demostrar la crueldad de los verdugos. Nos han demostrado también la grandeza de esas víctimas y sacar esas lecciones que, como muy bien decías, Maxo, muchas veces hablamos de lo terrible del confinamiento por la pandemia que estamos viviendo, lo terrible de que se agotan los suministros y hemos perdido las proporciones. Efectivamente, muchas veces en nuestra manera de hablar
demostramos que hemos perdido las proporciones. El dolor, como decíamos, es inherente a esta vida, es una parte de nuestra existencia y no vamos aquí a trivializar ninguno de los dolores. Cualquier dolor físico, emocional, espiritual, psicológico, se merece todo nuestro respeto y toda nuestra empatía. La idea de esta reunión, de esta ponencia, es simplemente redimensionarlo para darle las proporciones correctas, para poder gestionarlo y extraer de él las lecciones que nos puede dejar. Una de las cosas que tenemos que pensar es que el dolor nos ha acompañado y nos acompaña siempre, y de hecho la vida de nuestros padres, y yo creo que coincidimos todos en eso, y por supuesto la de nuestros abuelos, eran vidas mucho más difíciles y mucho más duras que las nuestras en todos los aspectos. De hecho, generaciones anteriores partían de la base de que la vida era dura, que la vida iba a ser dura. Curiosamente, lo que hoy se ha demostrado es que el dolor no es objetivo, el dolor es subjetivo. No todos sentimos el dolor de la misma manera. Y en eso es muy importante saber cuáles son los factores que hacen que un dolor sea soportable o insoportable. Hay un tema en el dolor que nosotros, como tú dijiste, Max, parte de mi trabajo, de mi preparación, es la programación neurolingüística. A la hora de hablar, la importancia de nuestras palabras es que nuestras palabras generan nuestra realidad. Cuando nosotros decimos lo peor que te puede pasar es quedarte atascada en la M30 para llegar a Madrid. O sea, eso no es lo peor que te puede pasar. Nuestra manera de hablar y nuestra manera de dramatizar. Es que ha sido horrible, es un infierno estar atascado en un supermercado y esperar que te atienda. No, eso no es un infierno. Un infierno es no tener comida, un infierno es no tener dónde ir a comprar, y nosotros aquí vemos a muchas personas que vienen de otra parte del mundo y que vienen a España a trabajar y ahorran y dicen, si yo pudiera contarles a mi familia que aquí la gente va al supermercado y puede comprar. Es muy importante cómo nosotros generamos nuestra realidad y nuestra manera de expresarla. Por eso digo que lo importante, lo que sí me gustaría es que solamente no por no respetar el dolor de cada uno, sino que aprendamos a gestionarlo. La pandemia ha puesto de relieve muchos puntos fuertes, pero también muchos puntos débiles. Y uno de los primeros factores a la hora de enfrentarse al dolor es la actitud. Es la actitud hacia él. Si pensamos en personajes como Viktor Frankl, que nos ha dejado un legado tan maravilloso, y bueno, y que Blanca y todos vosotros sois unos profesionales en los libros de Viktor Frankl. ¿Cómo consiguió Viktor Frankl, por ejemplo, superar ese infierno? Porque eso sí que era un infierno. Y Viktor Frankl decía, él le escribía cartas a su mujer diariamente, conversaba con ella mentalmente, sin saber si existía todavía o no. Como, por ejemplo, Jorge, tú que lo has entrevistado, Jaime Vidal se fija, por ejemplo, por poner algunos ejemplos de personas que hemos tenido la suerte y el lujo de conocer. Jaime Vidal se fija el día que lo capturan, él nos cuenta en Shalom que es el último a entrar al vagón y ya no había sitio, con lo cual se tuvo que tirar en plancha sobre una masa humana. Y él se decía a sí mismo, Jaime, hoy no te puedes morir porque es tu cumpleaños. Hoy no te puedes morir. Nosotros nos damos cuenta que si verdaderamente aprendemos a manejar en el mundo de nuestros pensamientos, el que generan nuestras emociones y que generan nuestros actos, podemos tener las aptitudes necesarias para gestionar lo mejor posible el dolor. Es verdad que esta pandemia está siendo y es muy difícil. En eso yo quisiera dejar una frase solamente, porque es verdad que a todo el personal sanitario hemos salido todas las tardes a aplaudir, pero ¿quiénes han aplaudido a las personas que recogen la basura, que limpian las calles, que vacían los cubos? A esas personas que hoy día, a partir de la pandemia, las hemos llamado essential workers. Han pasado a ser trabajadores esenciales, necesarios.
a los reponedores en los supermercados. ¿Dónde ha estado el momento del reconocimiento? Porque un trabajo no es solamente el sueldo que ganas, es el estatus social que te da ese trabajo. Bueno, pues ellos han pasado a ser trabajadores esenciales. Nosotros tenemos que aprender para nosotros y para las generaciones futuras, hablarnos de una manera poderosa, decir, confío en que tengo las aptitudes, las habilidades necesarias para enfrentarme a esto. A ti te gusta la música israelí, Blanca, y a mí una de las frases que más me gusta de la sociedad israelí es: si pudimos con el faraón, podremos también con esto. Y esa frase nos coloca en otro lugar, de decir, esto no quiere decir que no sea difícil, pero no voy a permitir que esto me derrumbe. Hemos tenido la suerte en el programa Shalom de entrevistar a algunos de los supervivientes, cada uno de ellos una joya que nunca olvidaremos. Cuando le dije a un superviviente, y lástima, Jorge, que tenía la cámara ya apagada y el micrófono ya apagado, y le dije, cómo me alegra ver siempre que hablo con un superviviente la alegría, el amor a la vida, lo que emana de ellos. Me dijo, señora, eso es porque usted no ha conocido los cientos de miles que murieron en un psiquiátrico. Y es así. Hoy día sabemos que está la psiquiatría adecuada a los hijos de supervivientes, porque muchos de ellos padecen los mismos síndromes y los mismos síntomas. ¿Qué podemos decir de Annette Cabelli, que ha venido cada año hasta los 90 y muchos, donde su hija ya le decía, mamá, ya está bien, o sea, ya tiene suficiente edad como para descansar, deja de remover el dolor? Y ella decía, hasta que tengo un hálito de vida seguiré contando lo que he vivido. Tuvimos la suerte de entrevistar a Martín Tursky y le pregunté qué era lo peor en Auschwitz. Y él dijo, lo peor, lo peor. Me dice, yo le diría que lo peor era el hambre. Yo tenía 16 años y un chico de 16 años tiene muchísima hambre. El hambre acuciaba, arañaba el alma, pero no era lo peor. Yo le diría que lo peor era la sed, porque se nos agrietaban los labios de sed y no teníamos lo que beber, pero eso no era lo peor. Yo le diría que lo peor eran las condiciones de higiene, los piojos, la malaria, los contagios, las enfermedades, el frío, el hambre, el mal olor. Me dice, pero esa todavía no era lo peor. Lo peor era la crueldad de nuestros verdugos, el poder sentir que alguien disfrutaba con tu dolor. Eso era lo peor. Y por último, y no me quiero extender porque os quiero escuchar a vosotros, pero sí que le pregunté, ¿hubo algo bueno en Auschwitz? Y ahí se quedó pensando y dijo, algo bueno en el infierno. Y me dijo, sí, hubo algo bueno. Me dijo, mire, yo tenía 16 años y soy miope, con lo cual llevo gafas. El primer día en el campo de concentración, un soldado nazi me habló en alemán, me dio una orden, pero yo no lo entendía porque yo hablo polaco. Me dio un puñetazo, me derribó al suelo y me rompió las gafas. Si la vida de un judío en Auschwitz no valía nada, la vida de un judío miope no valía nada de nada. ¿Dónde consigo unas gafas en Auschwitz? Dice, bueno, usted sabrá que había un barracón, que era Canadá, donde conservaban todo lo que les quitaban a todos los cadáveres y allí había un mercado negro. Ahí se vendía y se revendían las cosas. Y entonces él decía, ahí podía comprar unas gafas, pero unas gafas valían 3 raciones de pan. Me decía, ¿cómo puedo comprar unas gafas con 3 raciones de pan si con la que me daban no era suficiente? Y dijo, entre todas las personas que me conocían, cada uno dio 1/3 de su ración de pan y me compraron unas gafas. Cuando lo dijo, todavía lloraba. A sus 90 años todavía lloraba. Solamente para terminar, deciros que el dolor, el sufrimiento, la dimensión es una actitud ante la vida. Y, por ejemplo, Nelson Mandela, 27 años, prisionero, él dijo,
¿cómo puedo querer estar libre si mi pueblo es prisionero? Entonces, bueno, lo único que espero es que de esto todo el respeto a todo el dolor en cualquier dimensión que exista, porque es digno de nuestro respeto. Pero como muy bien dijo Max al principio, no perdamos las proporciones. Muchas gracias. Bueno, vamos a darle la palabra para también hablar sobre este tema a Blanca Navarro, que es justamente psiquiatra, y yo no sé si justamente ahora que Coti habló del dolor, esto tiene algo que ver con, o es el mismo concepto o no, lo del sufrimiento, porque este es un dilema que a veces se da, ¿no? Gracias, Jorge. Sobre todo gracias por haberme invitado a estar este ratito con vosotros, compartir estas reflexiones. Claro, cuando me invitasteis a participar en este espacio, la verdad es que tenemos todos tan reciente, ¿no? La pandemia, que parece que es el máximo sufrimiento, ¿no? Como decía Coti, al que hemos padecido últimamente. Y yo me venían a la mente algunas afirmaciones, ¿no? Como comentabas, Coti, es que lo hemos pasado muy mal, no hemos podido salir, no nos han dejado, nos han tenido recluidos. Y quizá esto sea el máximo nivel de sufrimiento que hemos podido vivir como colectividad, ¿no? Pero realmente yo quisiera poner en valor y también como forma, ¿no? Como para denunciar un poco una forma de banalización del Holocausto, que realmente no podemos ni tan siquiera imaginarnos la magnitud del sufrimiento de las personas, ya no solo de los que sobrevivieron, del sufrimiento incluso después de haber sobrevivido, sino del sufrimiento que se vivió allí. Hablas del dolor, ¿no? Y el dolor es una experiencia física, pero sobre todo es una experiencia emocional y cómo cada uno se puede enfrentar a este dolor es lo que realmente va a determinar el cómo se vive, ¿no? La magnitud de un trauma. Sin embargo, hay una parte que cuando realmente estamos hablando del dolor absoluto, del sufrimiento total, que es de lo que queremos recordar con este acto, va mucho más allá de cómo cada uno pueda aceptarlo, afrontarlo, porque también hay otras cuestiones bueno, mucho más internas, incluso biológicas, de la capacidad que puede tener un ser humano de afrontar una situación traumática, especialmente porque, como estáis comentando, mucho del sufrimiento que padecieron las personas en el Holocausto dependía del azar, dependía de que en ese momento la persona que podían tener delante pudiera pegar un puñetazo o pudieran en ese momento bueno, pues dejarlo pasar. Entonces, ahí quería poner también en valor que el Holocausto realmente no solamente empezó en los campos, no empezó en los campos de exterminio, no empezó en los campos de concentración, no empezó en la Noche de los Cristales Rotos, realmente empezó años antes con la muerte civil. El Holocausto empezó con la validación por parte de toda una sociedad de la muerte civil, ¿no? En el año 33, cuando empezaron a privar de los derechos civiles, de los derechos como ciudadanos, cuando en el año 35 se promulgan las leyes de Nuremberg, cuando en el año 36, algo que a mí me conmueve y me corroe por dentro, cómo se pudieron celebrar los Juegos Olímpicos, ¿no? Con la complicidad del resto de las naciones que aceptaron que había un grupo humano, los judíos no eran ciudadanos, no podían participar, o en la conferencia de Vián, ¿no? Realmente hay una parte en todo el proceso del Holocausto que yo creo que dentro de las dos lecciones que quería compartir con vosotros algunas reflexiones, ¿no? Que una es esto, la lección de supervivencia, la lección de la resiliencia de los supervivientes. Luego está la otra lección, que es la que creo que es imprescindible profundizar, precisamente para recordar y que si queremos que este recuerdo sirva para que no se vuelva a repetir, tenemos que ser capaces también de extraer una lección del mal, ¿no? De entender en qué consiste el mal y en qué consiste esta parte que
que también es estremecedora cuando uno por ejemplo, sale de Yad Vashem. La pregunta es ¿qué está sucediendo? ¿Qué sucedió en esa sociedad alemana, en esta sociedad centroeuropea, para que todo el mundo, activa o menos activamente o pasivamente o mirando hacia otro lado, fueran testigos y participasen en mayor o menor medida, aunque fuese simplemente como testigos silenciosos, participasen de todo lo que sucedió? Yo creo que esta es la segunda lección que es imprescindible profundizar para que no se pueda repetir. En cuanto a la lección de supervivencia, bueno, cuando nos enfrentamos a situaciones traumáticas, los seres humanos, realmente no solo es importante la magnitud del trauma, no solamente es importante si hemos sido testigos o si lo hemos padecido en nuestras propias carnes, cualquier suceso traumático, sino también en los sucesos traumáticos lo que se ve que va a determinar mucho cómo la persona puede afrontarlos es también el tipo de suceso traumático. No es lo mismo cuando una persona se tiene que enfrentar a un desastre natural, como puede haber sido esta pandemia, que realmente pues nos ha hecho a todos ser conscientes de nuestra fragilidad. No es lo mismo cuando una persona se enfrenta a un accidente, y tampoco es lo mismo que es el mayor suceso traumático, el que más impacto genera en la mente, en la vida, en las emociones de la persona, que es cuando hay violencia ejercida por otro ser humano, cuando hay violencia ejercida deliberadamente, y además cuando delante de un suceso traumático la persona no tiene capacidad o tiene prácticamente apenas no tiene capacidad para decidir, no tiene capacidad para tomar decisiones y para tener un cierto control de cómo afronta el suceso, ¿no? Por eso, para mí, cuando a veces he escuchado estos últimos meses, estos 2 años, ¿no? Ciertas comparaciones, ¿no? Entre el confinamiento que hemos padecido y el holocausto, es que realmente me entra un enfado y me dan ganas de ponerme a argumentar, porque es que no puede tener absolutamente nada que ver, porque por más que nos hayan privado de nuestra libertad de movimientos, realmente podíamos decidir. Había una sociedad, un Estado, un sistema sanitario que nos estaba cuidando. Teníamos que renunciar a privilegios, renunciar a placeres, renunciar a cosas que hacíamos normalmente, pero realmente es que no tiene absolutamente nada que ver con aquello que vivieron los judíos en Centro Europa, los que además no pudieron huir antes del exterminio, y realmente, bueno, creo que es una de las principales lecciones, también porque cuando se han hecho estudios sobre el efecto que el holocausto ha tenido en las víctimas, en los supervivientes, lo que se ha visto es que ha habido realmente afectación de su sistema inmunológico, afectación de su sistema neurológico, pérdida de masa encefálica. Realmente el impacto, como decía Coti, no solamente en los supervivientes, sino hay un fenómeno que es el trauma intergeneracional, de cómo los hijos han heredado, ¿no? De alguna manera en sus sueños, en sus pesadillas, en sus angustias, cómo los hijos de los supervivientes, también ellos mismos, pues tienen muchos más síntomas, tienen mucha más propensión adelante de situaciones de estrés, padecer ellos mismos los síntomas del trastorno de estrés postraumático. Entonces, yo creo que eso es imprescindible ponerlo en valor. También poner en valor que otra de las cuestiones, ¿no? Que cuando se habla de la actitud, que por supuesto la actitud es la herramienta principal que tenemos para afrontar el trauma, pero aquí hay algo que por su magnitud y por sus características, aquí el impacto es tal que la resiliencia también depende de factores que no dependen de nosotros, ¿no? De nuestros factores más biológicos, de cómo podemos tener diferentes estructuras, incluso neurológicas, que nos hacen más propensos o no. Y ahí el poner el peso en la víctima de cómo afronta el trauma, pues realmente es incluso
perverso, ¿no? Además de ser víctima, el que se ponga este peso en cómo se afrontó. Y luego el otro capítulo que es que para mí me parece imprescindible, precisamente porque el tributo a las víctimas tiene que ser sacar lecciones para que no se vuelva a repetir, es el entender que cuán fácilmente, o aunque parezca algo muy lejano, toda una sociedad avanzada, una sociedad culta, en el centro de Europa, a mediados del siglo XX, pudo toda una sociedad perder los parámetros morales básicos de la convivencia y normalizar el exterminio y normalizar, bueno, como que se privase, ya digo, primero de los derechos civiles y luego de la vida y del derecho a la existencia a todo un colectivo solamente porque tenían esas características. Creo que tenemos que hacer todos un esfuerzo además para entender que no puede ser que la sociedad alemana de repente fuesen psicópatas. Claro que había psicópatas que disfrutaban, ¿no? Como has dicho, Coti, del mal ajeno, pero cuán fácilmente en una sociedad que antes no estaba compuesta en su totalidad por psicópatas, realmente se comportó con una falta de empatía, deshumanizando a las víctimas, perdiendo cualquier conexión con ellas como otro ser humano y participando, ya digo, pasivamente o activamente del exterminio, ¿no? Yo creo que ahí es donde está una parte que no tenemos que perder de vista, que es el mal, el entender cómo el mal puede llegar a apoderarse de una sociedad o de un grupo o de un colectivo, porque si no entendemos cuán fácilmente se puede uno deslizar moralmente, ¿no? En esta espiral del mal, en esta deshumanización, en esta pérdida de los principios éticos, en cómo las instituciones, que son las que tienen que velar por la convivencia, cuando anteponen, incluso en la sociedad alemana, que todo fue por un hipotético bien superior, pierden el respeto a la vida y el respeto a los derechos humanos, cuán fácilmente puede incluso toda una sociedad deslizarse en esta pendiente de debacle moral, ¿no? Y ahí es donde creo que es imprescindible profundizar también como terapeutas, incluso desde la filosofía, desde la historia, desde la sociología, desde todas las disciplinas, el aprender esta lección precisamente por esta mitzvah, ¿no? Del Zahor, recordar, y para que no se pueda volver a repetir. Maxo, nos presentaste al principio un poco un contexto histórico. Este final, que es la fecha de la llegada de las tropas soviéticas al campo de Auschwitz, muchas veces se dice la liberación del campo de Auschwitz, pero ya no había a quien liberar en Auschwitz, se habían llevado a todas las personas a una marcha de la muerte. En una de las barracones estaba escrita la frase "nunca más", que pasó a ser como el leitmotiv de que un suceso así no podría volverse a dar en la historia de la humanidad. Pero a veces da la sensación que con el paso del tiempo no nos estamos alejando de esa situación, sino que en los últimos tiempos sentimos como que hay una vuelta, una justificación. Ya la gente no tiene tantos reparos en justificar el holocausto, los genocidios, etc. No sé, quería contar con tu pensamiento a este respecto. Sí, por desgracia es la realidad, pero la causa por la que eso está pasando es la educación. Si hoy se pregunta a cualquier joven, le pongo el caso a Blanca, que tiene un hijo adolescente, tú le preguntas a cualquier joven que te hable, cualquier joven de la calle, que te hable del Holocausto, que te hable de qué es Auschwitz, y nadie te va a poder decir nada, porque nadie tiene ni idea de lo que es, nadie sabe lo que pasó. Entonces, finalmente,
hoy por hoy, pues hablar del Holocausto, pues a lo mejor es como hablar de un suceso que pudo acabar hace 500 años. La gente no sabe, no está educada. Entonces, realmente tú oyes algo, te cuentan algo, tú no sabes lo que están contándote, y entonces, pues efectivamente, pues te pones a justificar. Pero eso no ocurre solo en la juventud. Tenemos el caso, por ejemplo, de Fernando Paz, que era la persona que dirigía un partido político en Albacete. Pues antes de las elecciones de 2019 se puso a escribir artículos en los que realmente justificaba a los alemanes por lo que habían hecho. Entonces, no es una cosa tampoco de jóvenes, pero de luego es una cosa que depende de la cultura, pero depende de la cultura y muchas veces depende de la mala fe también. Quisiera ahora saber si alguna de vosotras quiere contestar a las alocuciones de la otra, no sé, Coti, sobre lo que habló Blanca Navarro, si quieres apostillar algo más. Por supuesto, Blanca, muchísimas gracias. He disfrutado mucho de lo que has dicho. Me han parecido palabras muy, muy sabias de una gran profesional. Sí que me gustaría, continuando el hilo de Blanca, a nivel de que nosotros decimos que han habido 6 millones de víctimas, cuando sabemos, hoy día se sabe que son mucho más de 6 millones. Se ha quedado como ese número icónico, ¿no?, de 6 millones. Y lo que tú decías, Blanca, no es solamente la generación de los supervivientes, son sus hijos. Y por supuesto los descendientes, ¿no? Pero, por ejemplo, Bernhard Offen, que él es superviviente de 5 campos de concentración, cuando le pregunté por sus hijos, me dijo: tengo 2 hijos, uno de ellos está bien, es una persona que ha podido seguir adelante, mi otro hijo sufre muchísimo, está en tratamiento psiquiátrico, y con Annette Cabelli, que hemos hablado de ella hoy, le pasaba igual. O sea, ella decía siempre: mi hija la mayor siempre me ha dicho: mamá, tú no me has querido bien. Y ella le decía: hija, yo he estado sufriendo, entonces mi manera de expresar el amor es muy diferente. Efectivamente, eso de que hablamos de un número de 6 millones es muchísimo más, porque esas personas que salieron de allí sintiéndose culpables, sí, pensando por qué yo me salvé y los otros no, que todavía hasta el juicio de Eichmann todavía los miraban, no se atrevían a hablar y los miraban como diciendo, o bien recriminándolos de cómo te has dejado matar como un cordero, o bien culpándoles y diciéndoles: ¿qué habrás hecho tú en el Holocausto que tú te salvaste y otros no? O sea, imaginémonos, después de haber sufrido lo que habían sufrido, el no poder ni siquiera, no tener la confianza del que te escuche para poder hablar, ¿no? Y hablando, y otra vez vuelvo a Martin Tursky, al que aprecio y quiero muchísimo, él decía siempre, me preguntan: ¿por qué os dejasteis? ¿Dónde estaba vuestra rebeldía? Y él dice: nuestra rebeldía no era agarrar un arma, porque no teníamos ni las fuerzas siquiera para eso. Aparte que, claro, evidentemente ajusticiaban a todo por lo que había hecho uno. Dice: pero nuestra rebeldía muchas veces se expresaba en querer vivir otros 5 minutos más, en tener la osadía de querer vivir otros 5 minutos más. Y si recordáis el cartel, el lamentable cartel que hay a la entrada de Auschwitz, Arbeit macht frei, si os fijáis en la B de Arbeit, está al revés. Generalmente una B tiene la tripa gordita abajo y la pequeñita arriba. Fijaros, en Auschwitz está al revés. Las letras las forjaban los prisioneros. Y nos dijo Tursky, esa era una manera de ser rebelde, ¿no? Entonces, bueno, por eso decía, y como tú muy bien decías, Blanca, el extraer esas lecciones maravillosas que nos dejaron, lecciones magistrales, en un marco lamentablemente terrible, pero ahí queda su grandeza, ¿no? Digo, justamente vamos a dirigir también ahora la palabra casi finales a Blanca Navarro. Yo, al hilo de lo que ha comentado recién Coti, también tengo la sensación de que incluso
en mi caso, que yo nací después del Holocausto y nací cruzando el océano en Argentina, también soy un sobreviviente del Holocausto, porque esto se acabó en un momento dado porque la guerra llegó hasta cierto límite, pero el odio contra el judío, si se hubiera exterminado en Europa, se hubiera contagiado también en otras partes, ¿no? Hemos visto, yo en mi infancia conviví con criminales de guerra nazi en mi mismo barrio. Yo vivía a escasas 1 kilómetro de donde detuvieron a Eichmann, por ejemplo, ¿no? Y esta sensación nos la han transmitido también nuestros padres, algunos de ellos que no sufrieron el drama del Holocausto en sus propias carnes, pero que sí que la sufrieron cuando se empezaron a enterar de lo que había pasado con sus padres, abuelos, primos, vecinos, todo su mundo había desaparecido. Cuando es como si uno estuviera en Marte y la Tierra explosiona, ¿no? Que te quedas huérfano de forma impresionante. No sé cómo definirlo, Blanca, si me ayudas. Uh-huh. Es imprescindible en el Holocausto también mencionar la resiliencia, ¿no? Realmente es esa capacidad, ¿no? De cuando todo desaparece, cuando el mundo se ha derrumbado, cuando todo ha desaparecido, el encontrar de alguna manera un sentido, ¿no? Que es lo que decía Víctor Frankl, el encontrar un sentido como para poder integrar lo que no hay manera de integrar racionalmente, y seguir aferrándose a la vida y seguir aferrándose a los 5 minutos más, ¿no? de querer seguir vivo. Entonces, esa resiliencia también es la que yo creo que han heredado las víctimas en este espíritu, ¿no? de querer mantener viva la memoria. Y por qué no decirlo, realmente sobre esa resiliencia también se ha construido el Estado de Israel, ¿no? Fue uno de los motivos por los cuales los supervivientes lucharon para tener un espacio al que poder volver siempre que fuese la amenaza tal como para necesitar sentirse en casa, ¿no? Entonces, también poner en valor, ¿no? Que igual que tenemos que extraer lecciones del mal para que no se vuelva a repetir, mencionar, también para acabar con algo positivo, ¿no? Mencionar, también extraer lecciones del bien, de cómo los justos de las naciones resistieron y lucharon y se mantuvieron contracorriente, ¿no? Contra esa corriente que parecía que afectaba a toda la sociedad, y ellos se pudieron defender valores, y sin ser judíos muchos, ¿no? Valores de humanidad, ¿no? de justicia, de humanidad, de solidaridad, ¿no? Entonces, eso ya que me has dado el honor de poder acabar el hablar de eso, de la resiliencia, también del Estado de Israel, que se construyó precisamente como una forma de rebeldía, de luchar para que hubiera un espacio para el pueblo judío, y también de las lecciones que hemos de aprender de cómo resistir el bien, cómo mantenerse dentro de la moral, dentro de la convivencia, dentro de la solidaridad, cuando parece que todo alrededor está podrido moralmente, ¿no? Así que también, bueno, yo creo un abrazo a todos los supervivientes y también a todos los que como hijos de supervivientes pues por generaciones seguís luchando y seguimos todos, yo me siento parte, ¿no? Y pues precisamente para mantener viva esa memoria y para ser testimonio de resiliencia y de que los valores morales y los valores de la convivencia tienen que tener un espacio y tienen que ganar. Pues estoy encantado con lo que habéis dicho todos, porque esto es un gramo más de resistencia, de resiliencia, de energía para transmitir no solamente a las nuevas generaciones, a los más jóvenes, sino también a nosotros mismos, porque con el tiempo
nuestras fuerzas también a veces se desgastan, y yo creo que una de las lecciones de esta magnitud del sufrimiento es tener la valentía de enfrentarlo con las herramientas que se puedan, y en este momento, a pesar de los problemas que podamos tener en las sociedades modernas, sí que tenemos esas herramientas y tenemos que utilizarlas. Os agradezco a todos y a todas, Cotia Serín, Blanca Navarro, Maxo Benalal, por haber estado con nosotros en este encuentro que simplemente trata de abordar un tema que es recurrente para la sociedad, es una fecha al año. Para los judíos, desgraciadamente, prácticamente hay muy pocos días que nos podemos olvidar por un rato de dónde venimos y qué es lo que hemos pasado para llegar hasta aquí. Y muchas gracias y hasta la próxima.